Vale, vamos con el tema de la adicción al placer, el tercer tema que he elegido de todos estos que me estáis mandando y que me parece muy interesante. Por un lado, es totalmente cierto, ¿no? El adicción al placer, que podría ser también la adicción al sexo, es una realidad y es algo que sin duda es interesante de hablar y me resuena. Como un poco relacionado también al primer vídeo que se hice del autoabuso, ¿no? Porque la adicción al placer puede ser algo que se dé por ese engancharme a un automatismo, a algo que yo integro como fácil, que me genera bienestar, que me ayuda a relajarme, que me ayuda a evadirme, a quizás a sentirme más cerca de mí, o quizá incluso sentirme más lejos de mí, depende de qué manera viva el placer, ¿no? Para, de alguna manera, suele ser mecanismos que utilizamos como para huir de nuestro dolor, de nuestro miedo, de nuestra situación quizá que nos rodea, de nuestra incomprensión, de nuestra frustración, de nuestro vacío. Entonces, si no estamos muy conectados con esas carencias o con esas cosas que nos hacen sufrir, una posibilidad es que nos hagamos adictos a cierto tipo de sensaciones, experiencias o sustancias que nos hacen sentir placer. Yo intuyo que si me habéis preguntado por la adicción al placer, pueda estar relacionada con la adicción al placer sexual, con la adicción al sexo, ¿no? Y si bien puede haber muy diferentes facetas, ¿no?, de esta adicción y de manera de vivirlo también y de verlo, creo que el origen general de cualquier adicción puede ser por esta inconsciencia o falta de conexión con ese dolor, ¿no? o con ese trauma o con esa experiencia de nosotras mismas que no aceptamos y que encontramos como un sosiego en el placer o en el sexo. Eso por un lado, cuando hablamos quizá de placer corporal, ¿no?, o de experiencias que me dan placer, son experiencias, el placer, digamos, es algo que experimentamos cuando estamos relajadas. Entonces, por eso utilizamos sustancias que nos relajan y que nos conectan con el placer, y podemos utilizar el sexo, que se convierte en una adicción también por ese placer que sentimos en el momento que nos relajamos, ¿no? Con la descarga del orgasmo, por ejemplo, o de la eyaculación. Es como que voy a utilizar el sexo porque me hace sentir bien, ¿no? Y eso puede generar mucha adicción cuando no somos conscientes y lo hacemos de una manera automática, ¿no? Ni me planteo el por qué me voy a masturbar, si es realmente para estar conmigo, para disfrutarme, para gozarme, y lo hago de una manera presente, o simplemente me utilizo para ese momento de placer momentáneo, ¿no? Para poder huir de ese malestar o ese estrés. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, a mí se me presenta la cuestión de ¿qué significa la adicción al placer? Porque veo una gran dificultad, la gran dificultad que tenemos por dejarnos realmente disfrutar y conectar con el placer de verdad, con ese placer de estar presentes, de poder respirarnos, de estar presentes en nuestro cuerpo, de sentir placer y bienestar cuando podemos observar, ¿no?, la vida a nuestro alrededor, cuando somos capaces de sentir, de estar conectados o conectadas con nuestra piel y poder sentir las sensaciones. Eso es placer también, el placer de ser, el placer que quizá nos podría inspirar un bebé que vive en éxtasis todo el tiempo está conectado al placer de ser, y cuando hay una desconexión de ese placer, de ese bienestar, de estar en el presente, de estar cuidado, de sentirse libre en su propio cuerpo, cuando eso se desconecta, el bebé empieza a llorar, porque es como no existe para ese ser la posibilidad de no estar conectado al placer. Entonces, ¿cuál es ese miedo a la adicción al placer? ¿Viene realmente de una represión, de un sentir placer no está bien, que es algo que siento que está muy presente en nuestra sociedad, ¿no?, enfocada al trabajo y al sacrificio, y nos cuesta realmente comprender que nuestro cuerpo y nuestra presencia está directamente relacionada con el placer de vivir, con el placer de ser, con el placer de crear, con el placer de expresar, con el placer de sentir? O si esa represión de esa
cualidad, digamos, esencial de la vida, del ser humano, de belleza y de placer, si esa represión causa, digamos, la reacción contraria, que es el como volverme adicto a cierto tipo de sucedáneos del placer, como darme aquello que me está faltando, entonces lo cojo y lo absorbo de pequeñas experiencias, ¿no? Como pueden ser adicciones a sustancias o en este caso la adicción al placer sexual, al sexo, a la pornografía o a la masturbación. Bueno, eso son cosas que también trabajamos mucho en la sexualidad somática, porque algunas de nuestras dinámicas se basan en la práctica de la conciencia corporal, en conexión con el placer, y poder desde ahí practicar la presencia desde la respiración, desde el movimiento, desde el contacto, desde la voz, desde ese estado de presencia plena, el poder practicar otras maneras genuinas de sentir y de conectar con el placer del cuerpo, el placer de los sentidos, sin que eso tenga por qué estar sexualizado o que venga directamente de una fantasía o de una idea sexual, ¿no? De lo que tendría que pasar, sino más bien como el aprender a conectar con el placer ese que os comentaba, de estar presente en el cuerpo, estar presente en la experiencia, y desde ahí rendirse y aprender a sostener el placer en el cuerpo y expandirlo para abrirnos a lo que tenga que pasar. Os he dicho ya en los otros vídeos que va a haber un seminario de sexualidad somática en Ibiza el 15, 16 y 17 de octubre, presencial, y que luego vamos a hacer un retiro el 12, 13, si no me equivoco, y 14 de noviembre en Madrid, y que luego también tenemos seminario de mujeres, de sexualidad y autoestima en diciembre en Ibiza. De todas maneras, os he dejado en el Linktree ese de la bio, hay una página donde hay un calendario y ahí tenéis todas las fechas de los talleres presenciales que va a haber. Y bueno, os adelanto que más o menos para octubre, más bien noviembre, voy a empezar a abrir también las clases de autoamor, de self-love, de autocuidado erótico online, para que podamos reunirnos a practicar esta presencia, ¿no? El poder estar conmigo, respirando, tocándome, moviéndome sin expectativas, simplemente desde un lugar amoroso y rindiéndome a lo que hay, en busca de este placer de ser, que puede ser erótico o no, y no, es como desde la inocencia de cómo puede ser conectar con mi cuerpo sin necesidad y sin carencia y sin expectativa, ¿no? Simplemente estando conmigo y pudiendo aprender a abrazarme con lo que hay. Bueno, os mando un abrazo, y si os resuena o tenéis ganas de hacer comentarios o abrir diálogo, pues abajo me podéis comentar, y hasta pronto.